Bienvenidos una vez más. Aquí estamos para desentrañar los secretos más jugosos, las anécdotas más emocionantes y, por supuesto, el drama que rodea a nuestras amadas estrellas. Y hoy el tema central, el que nos tiene a todos con la boca abierta, es redoble de tambores. Los regalos millonarios. Sí, amigos, nos sumergimos en el lujo, la opulencia y el romance de la mano de dos de nuestros ídolos turcos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque lo que les voy a contar es simplemente impresionante. Ya saben, en este canal nos encanta meternos en el corazón de las historias, escarbar en los detalles y analizarlos a fondo. Hoy vamos a desmenuzar cómo Kerem Bürsin, el galán que nos roba suspiros, consintió a Hande Erçel, la reina de nuestros corazones, con obsequios que, créanme, harían palidecer a cualquier princesa de cuento de hadas. Y no se preocupen que les voy a contar todo, qué fue exactamente lo que le regaló, dónde están esos tesoros ahora y, por supuesto, cuánto costó cada uno. Agárrense de sus asientos, porque esto va a ser épico. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de lujo y amor, quiero hacerles un recordatorio importante. Suscríbanse a este canal. Si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? No se pierdan ni un solo chisme. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, dejen su like. Un like es como un abrazo virtual para mí, me ayuda a saber qué contenido les gusta más y me da el empujoncito para seguir investigando y trayéndoles lo mejor de lo mejor. Así que ya saben, un like es la mejor forma de decir me encanta tu contenido. Sigue así. Y ahora sí, vayamos al grano. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es digna de una novela turca, de esas que te atrapan y no te sueltan hasta el final. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los lanzó a la fama mundial, la serie que nos hizo suspirar, reír y llorar con sus personajes Eda y Serkan. Y bueno, la química entre ellos traspasó la pantalla, era innegable. Las miradas, los gestos, los besos. Todo era perfecto. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron, los paparazzi enloquecieron y, bueno, nosotros, sus fieles seguidores, también enloquecimos, ¿verdad? Era como vivir un cuento de hadas en tiempo real. La relación entre Kerem y Hande fue intensa, llena de momentos románticos que nos hicieron soñar con el amor perfecto. Viajes exóticos, cenas a la luz de las velas, paseos por la playa. Todo era idílico. Y como en toda historia de amor que se precie, los regalos jugaron un papel fundamental, un papel que resaltaba el cariño, la admiración y el deseo de hacer feliz a la persona amada. Y hablando de regalos, ¿qué regalos? Prepárense porque la lista es larga y espectacular. La gran pregunta es, ¿qué fue exactamente lo que Kerem le regaló a Hande que causó tanta sensación y que aún hoy, sigue generando comentarios y rumores? La respuesta, amigos, es un conjunto de regalos que suman una fortuna. Y no estoy hablando de un par de zapatos de diseñador o un bolso de una marca famosa. No, no, no. Estamos hablando de cosas que solo las estrellas pueden permitirse, de esos lujos que solo se ven en las películas. Uno de los regalos más comentados, y que aún genera suspiros, fue una villa. Sí, una casa espectacular, una mansión de ensueño con piscina, jardín exuberante, vistas impresionantes. Todo un sueño hecho realidad. Se rumorea que esta villa, ubicada en una zona exclusiva de Estambul, en un barrio prestigioso y con alta seguridad, le costó a Kerem varios millones de euros. Imagínense la cara de Hande al recibir algo así. Yo me hubiera desmayado de la emoción. Una villa es mucho más que una casa, es un símbolo de estatus, de éxito y, en este caso, de amor. Es un lugar para crear recuerdos inolvidables, para disfrutar de la intimidad y de la tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad y de los flashes de los paparazzi. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem, conocido por su generosidad, su buen gusto y su capacidad para sorprender, también le regaló a Hande joyas impresionantes. Collares, pulseras, anillos, pendientes, todas piezas de alta joyería, diseñadas por marcas de renombre mundial como Bulgari, Cartier o Van Cleef y Arpels. Estamos hablando de diamantes, zafiros, rubíes, esmeraldas, piedras preciosas que brillan con luz propia y que valen una fortuna. Cada joya era una obra de arte, una expresión de amor y admiración. El valor de estas joyas, sumado al de la villa, elevó el regalo a un nivel estratosférico, a un nivel que solo se ve en las revistas de moda y en las alfombras rojas. Ahora, ¿por qué Kerem hizo estos regalos tan lujosos? Bueno, la respuesta es multifacética.
Primero, el amor, por supuesto. Kerem, como buen romántico, quería demostrar a Ande cuánto la amaba y apreciaba. Quería hacerla sentir especial, consentirla y hacerla feliz. Los regalos eran una forma tangible de expresar sus sentimientos, de materializar su amor. Además, Kerem siempre ha sido un hombre muy generoso y le gusta consentir a las personas que ama. Es una persona que disfruta viendo la felicidad en el rostro de sus seres queridos y que no duda en gastar para hacerlos felices. Por otro lado, la fama y el éxito de Love is in the Air les había proporcionado grandes ingresos a ambos. La serie fue un fenómeno mundial, y tanto Kerem como Ande vieron sus fortunas crecer considerablemente. Kerem, en su posición de estrella consolidada, con años de experiencia en la industria y con un caché más elevado, tenía la capacidad de darse estos lujos y de consentir a su pareja con estos regalos espectaculares. Era una forma de celebrar su éxito, de disfrutar de los frutos de su trabajo y de compartir esa abundancia con la persona que amaba. Otro de los regalos que se dice que Kerem le dio a Ande fue un coche de lujo. Un modelo deportivo y elegante con todas las comodidades y tecnología de última generación. Un coche de alta gama es algo así como la cereza del pastel, el toque final que completa la imagen de una estrella. Imaginen a Ande conduciendo ese coche por las calles de Estambul, con el sol reflejándose en la carrocería, luciendo impecable y radiante. Pura envidia, pero de la buena. Era un símbolo de su éxito, de su buen gusto y de su estilo de vida glamuroso. Y por supuesto, no podemos olvidar los viajes. Kerem, siendo un hombre aventurero con facilidad económica y con ganas de vivir experiencias inolvidables, le organizó a Ande viajes románticos por todo el mundo. París, Roma, las Maldivas, Nueva York, destinos de ensueño donde la pareja disfrutó de momentos inolvidables, de cenas románticas, de paseos por la ciudad, de puestas de sol espectaculares y de experiencias que quedaron grabadas en sus memorias para siempre. Estos viajes, además de ser experiencias únicas, también fueron una oportunidad para fortalecer su relación, para escapar del ajetreo y el estrés de la vida cotidiana, para crear recuerdos que durarían para siempre. Pero como todos sabemos, el amor, a veces, es un camino lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de momentos de euforia y de periodos de reflexión. Después de un tiempo, Kerem y Ande decidieron tomar caminos separados. La noticia entristeció a muchos de sus fans, que veían en ellos la pareja perfecta, un ejemplo de amor y felicidad. Pero como dicen, la vida sigue y cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. Y aunque la relación no funcionó, lo que queda es el recuerdo de una historia de amor apasionada y llena de gestos hermosos, de momentos inolvidables y de regalos que, aunque materiales, fueron una expresión de los sentimientos que los unieron. Lo importante es que, más allá de los regalos materiales, queda el recuerdo de una relación que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué fue de esos regalos? Ande se quedó con la villa, las joyas y el coche. Bueno, la respuesta no es del todo clara. Los detalles de la separación, como suele suceder en estos casos, se mantienen en la más estricta privacidad. Algunos medios informaron que Ande conservó algunos de los regalos, como las joyas, mientras que otros sugieren que hubo un acuerdo de separación en el que se distribuyeron los bienes, teniendo en cuenta la inversión de cada uno en ellos. Lo importante es que, más allá de las especulaciones, queda el recuerdo de una historia de amor que fue intensa y que dejó una huella en ambos. Pero la historia no termina aquí, amigos. Porque en el mundo de las celebridades, las sorpresas nunca faltan. Después de su ruptura, Kerem y Ande siguieron caminos diferentes, pero ambos siguieron siendo admirados por millones de fans en todo el mundo. Ande inició una nueva relación, pero esta vez se mantuvo más reservada, protegiendo su vida privada. Kerem, por su parte, también se ha mostrado abierto a nuevas experiencias, aunque siempre ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida amorosa. Ambos han continuado con sus exitosas carreras, protagonizando nuevas series, participando en proyectos internacionales y consolidándose como dos de las estrellas más importantes de Turquía. La historia de los regalos de Kerem a Ande nos enseña muchas cosas. Nos muestra el lado más romántico y generoso de las celebridades, nos permite soñar con un amor de cuento de hadas, pero también nos recuerda que el amor, a veces, puede ser un regalo en sí mismo, independientemente de los objetos materiales que lo acompañen. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Kerem Bürsin es un hombre muy generoso y romántico. Segundo, que Hande Erçel tiene muy buen gusto y sabe apreciar los detalles.
Y tercero, que el amor entre las estrellas puede ser tan apasionado y efímero como cualquier otro amor. Lo importante es disfrutarlo mientras dura y quedarse con los recuerdos más bonitos. En resumen, Kerem Bürsin le regaló a Hande Erçel una villa millonaria, joyas espectaculares, un coche de lujo y viajes inolvidables. Un despliegue de lujo y romanticismo que nos dejó a todos boquiabiertos. Aunque la relación no prosperó, el recuerdo de esos regalos y de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans y seguramente en sus propios corazones. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de los regalos millonarios y las historias de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustaría recibir un regalo como los que recibió Hande? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y por supuesto, en sus redes sociales, para que más gente se entere de estos chismes, y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme más. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, un like, un comentario y una suscripción son la mejor forma de apoyar mi trabajo y de seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Muchas gracias por estar aquí y por su tiempo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más emoción. Besos y abrazos virtuales para todos. Hasta la próxima. Chao, chao, mis amores. Nos vemos.